Hola, en este vídeo de hoy les voy a explicar cómo hacer uno de los ejercicios que estaban propuestos de tarea. No sé si han tenido dificultades en hacerlo, pero por si les puedo aclarar algunas dudas que les haya podido surgir. Aprovecho además el ejercicio para hacer alguna cosa más que el ejercicio no pedía, pero así aclaramos dudas. A ver, siempre que empecemos a hacer un ejercicio de estadística, conviene siempre empezar especificando cuál es la variable estadística que se está estudiando, de qué tipo es y cuál es el tamaño de la muestra. Porque estos datos me van a permitir más adelante hacer unas determinadas cosas o no poder hacerlas. En este caso, la variable, pues según dice el enunciado, se ha cogido un dado, se ha tirado 20 veces y se anota la cara. Por lo tanto, la variable que estamos aquí estudiando es la puntuación del dado. La puntuación de un dado normal pues va de 1 a 6 y por eso en la tabla que aquí he preparado pues ya tenemos anotados los valores de la variable que nos aparece 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, que es la puntuación que aparece en las caras del dado. El tipo de variable que es, pues son números, como aparece aquí, por lo tanto cuantitativa, y además son números enteros. Y recuerden que este tipo de números enteros pues era cuantitativa discreta. El tamaño de la muestra, el número de veces que se ha tirado el dado en este caso, que ha sido 20. Esto nos indica pues las veces que se ha realizado una encuesta, o como este caso, pues el número de experimentos que hacemos, que sería tirar el dado. Bien. Una vez que tenemos ya estos datos iniciales, vamos a hacer el recuento de los datos que nos aparecen en el ejercicio. El 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Lo apuntamos aquí, que recuerden que la frecuencia, F es la frecuencia absoluta, nos indica el número de veces que aparece cada dato. Lo mismo hacemos con el 2, 1, 2, 3, 4 y 5 veces. El 3, 1, 2, 3, 3 veces. El 4, una vez. El 5, 1, 2, 3, 4, 4 veces. Y el 6, 1, 2, 2 veces. Sumamos la columna de frecuencias que hemos obtenido, 5 y 5, 10, más 3, 13, 14 y 4, 18 y 2, 20. Si hemos hecho bien el recuento, este número total que tenemos aquí debe coincidir con el tamaño de la muestra que habíamos puesto anteriormente. Siguiente columna, H, recuerden que eso significaba frecuencia relativa y que nos da una proporción del número de veces que aparece el dato, la frecuencia absoluta, con respecto al total de datos que tenemos. No es lo mismo que el 1 aparezca 5 veces si hemos tirado el dado 20 veces, a la proporción que nos saldría si esas mismas 5 veces apareciera después de haber tirado el dado 100 veces. Por eso es importante siempre calcular la frecuencia relativa. Nos da una idea mejor de cuántas veces aparece el dato. 5 entre 20, hacemos la división y nos da como resultado 0,25.
Por lo tanto, frecuencia relativa del 1, 0,25. La del 2 es la misma, 0,25. La del 3, sí, que aparece 3 veces, 3 dividido entre 20, 0,15. La del 4, que aparece una vez, dividimos 1 entre 20, 0,05. La del 5, que aparece 4 veces, pues 4 dividido entre 20, 0,2. Y por último, la del 6, que aparece 2 veces, 2 dividido entre 20, 0,1. Que es lo mismo, ya que estamos usando dos decimales, que 0,10 o 0,20. Hacemos la suma y comprobamos que el resultado es 1. Si está correctamente realizada la frecuencia relativa, debe dar 1 si no hemos hecho ninguna aproximación, que aquí es el caso, todos los decimales nos han dado exacto. Si he tenido que aproximar, pues me puede aparecer 0,99 o 0,98. Más allá de eso, pues sería una mala aproximación la que hemos realizado. Vamos a la tercera columna, que es la de porcentaje. En el vídeo explicativo hablaba de plantear reglas de 3 para calcular las frecuencias relativas en porcentaje. Eso está bien si no hemos calculado previamente la frecuencia relativa. Pero si lo hemos hecho, que es el caso aquí, la frecuencia relativa en porcentaje no es más que calcular esta misma proporción, pero sobre 100. Por lo tanto, me basta con multiplicar por 100 todas las frecuencias relativas que hemos calculado en esta columna. Es decir, 0,25%, que será un 25%, 25%, 0,15, que será el 15%, 5% al multiplicar aquí, 20% y 10%. Con eso tenemos ya la frecuencia relativa en porcentaje. ¿Me siguen hasta aquí? Espero que haya aclarado algunas dudas que puedan haber tenido en el ejercicio. Vamos ahora con los parámetros estadísticos. Los parámetros son números que me determinan un poco cuál es la evolución de las estadísticas que estemos realizando. Por ejemplo, me acabo de acordar ahora mismo de la famosa curva del coronavirus de la que están hablando, que están intentando aplanar. Pues justo el pico de la curva es la media a la cual se aproxima. Digamos que los médicos intentan que esa media aparezca más tarde y más aplanada. Esta famosa curva es una curva que se utiliza en estadística, que es la curva normal, que se las presentaremos cuando ustedes lleguen a primero bachillerato. Pero ahora, por ahora, estamos con dados nada más. Así que vamos a calcular el rango. El rango es la diferencia entre el dato mayor y menor. Siempre cuando hablamos de datos me tengo que fijar siempre en la primera columna, es la que me da los datos de la variable, no en la columna de la frecuencia, que solo me dice cuántas veces aparece el dato. Por lo tanto, el rango, el dato mayor que aparece es el 6, el dato más pequeño es el 1, 6 menos 1 es 5, pues el rango es 5. Me indica la diferencia entre el dato mayor y el más pequeño. La moda. La moda tengo que buscar el dato que más veces se repita. Y aquí sí me fijo en la frecuencia. Y veo que la frecuencia más alta es el 5.
pero que me aparece 2 veces. Bien, pues entonces la moda es tanto el 1 como el 2, que son los datos 1 y 2. Puede ocurrir que haya varios datos que tengan la frecuencia más alta. En este caso son 2 datos con la frecuencia de 5 y se llama, en este caso, bimodal. La mediana. La mediana tengo que ordenar los datos. Pero ordenar los datos significa ordenarlos teniendo en cuenta todas las veces que se repite. Yo los voy a poner aquí ordenados. El 1 se repite 5 veces, por lo tanto tengo que escribir 1, 1, 1, 1 y 1 5 veces. El 2 5 veces. Cinco veces. El 3 3 veces. 1, 2 y 3. El 4 una vez. El 5 4 veces. A ver si me cabe. 1, 2, 3 y 4. Y el 6 2 veces. 1 y 2. Aquí los tenemos ordenados. Pero vuelvo a insistir que ordenados teniendo en cuenta todas las repeticiones que haya de cada dato. Y ahora tenemos que buscar el que ocupe el lugar en medio. Como hay 20 datos, la mitad de 20 es 10, es un número par, pues tengo que contar hasta el dato 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y divido aquí a la mitad. Por lo tanto, el dato central estaría entre el 2 y el 3. 2 más 3 entre 2, que es 2,5. Lo podemos calcular también de cabeza. 2,5 sería la mediana. El centro que ocupa el número 2 y 3. Recuerden que si el número de datos fuera impar, hay justo un número que ocupa el centro. Y entonces ese número directamente sería la mediana. No habría que calcular nada. ¿Bien? Bueno, y vamos por último con la media, que suele ser el dato más utilizado. Se llama media o también a veces se utiliza la palabra promedio. Es lo mismo. Bien, la media es sumar todos los datos. Voy a utilizar un símbolo matemático. Este indica una suma de datos y dividirlo entre el número total de datos que hay, que serían 20. Me puedo ir y sumar todos los datos que tenemos en el enunciado del problema uno a uno. Esa es una opción. Es decir, 5 más 1 es 6, 6 más 6 12, más 1 13, más 4 17 y así sumo toda la lista de números hasta llegar al final. Eso me da 60. Lo divido entre 20, que es el número de datos, y el resultado es 3. Que efectivamente coincide pues con la solución que me daba el problema. Podemos ir comprobándolo. Pero bueno, hay otra forma que es más rápida, que es cuando tengo los datos agrupados en la tabla, como es el caso ahora. Unas veces porque tengo hecho el recuento, como es el caso en este ejercicio, y otros porque no me dan los datos uno a uno, sino que me los dan directamente ya agrupados en la tabla. Entonces, si yo el 1 lo tengo que sumar 5 veces, que es lo que he hecho de esta primera forma, si lo tengo ya en la tabla indicado, pues 1 más 1 más 1 más 1 5 veces es lo mismo que hacer 1 por 5, digo yo, ¿no? El 2 lo tengo que sumar 5 veces, 2 más 2 más 2, 5 veces, o sea, 2 por 5. El 3 lo tengo que sumar 3 veces. Dicho de otra manera, 3 por 3. El 4 una vez. El 5 4 veces. Y el 6 2 veces.
dividido todo entre 20. Hago esta operación y llego al mismo resultado que antes. 60 dividido entre 20, que es 3. Hecho de una forma o de otra, está claro que tenemos que llegar al mismo resultado. 3, que vuelvo a insistir, que es un valor que debe estar dentro del rango de la variable, de 1 a 6. Las dos formas son correctas y la única cuestión es que a veces los datos nos los dan directamente ya en forma de tabla y entonces solo podemos utilizar esta segunda opción, la de ir multiplicando el dato por su frecuencia. Podemos utilizar este ejercicio si quieren también para hacer un gráfico estadístico. Lo más óptimo en este caso es hacer un diagrama de barra con la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Espero haber aclarado sus dudas y mañana les pondré otro ejercicio. Hasta luego.